Hola, aquí estamos una vez más, la Semana Política del Mostrador Televisión, programa de conversación y análisis y diversión dentro de lo posible. Como siempre con Mirko Macari. Hola Mirko, nuestro director periodístico de lujo. Deberíamos ponerle la política entretenida. La política entretenida, esa es la bajada de... Me gustó. Podría ser. Gran titulador Mirko. Sí. Bueno, Iván Weissman, ¿Qué tal, nuestro editor Federico? general de Mostrador Mercado, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, líder en investigación, primera universidad privada en acreditarse en investigación, y desde la librería Ulises, nuestra casa anfitriona de estas conversaciones. ¿Cómo va la vida, Iván? La vida es una semana corta, así que está mejor que la semana pasada, que fue una semana intensa. Pero yo creo que la vida esta semana sigue pasando por las boletas, ¿no? Seguimos en las boletas, pero fíjate que ahora han entrado nuevos temas. No sé si valgan la pena conversarlo, pero voy a anunciarlos un poco, ¿no? La promulgación de la ley que termina con el binominal, termina entre comillas, porque en definitiva es un proporcional a medias, no sé si valga la pena conversarla. Tenemos el anuncio en unas horas más de la presidenta Bachelet, ¿cierto?, de este plan para mejorar la política y fortalecer las instituciones. Tenemos la derrota de Escalona, que también va más allá de la va boleta. dentro de lo mismo, porque, y bueno, entonces en ese contexto, si vamos a la letra chica, está para los que no siguen el mundo económico tanto, abril es por ley, por normativa, las empresas que se transan en bolsa tienen que tener sus, y las que no se transan en bolsa también, tienen que tener sus juntas de accionistas. Y el tema preponderante de la junta de accionistas, sobre todo en las últimas 2 semanas, ha sido gobiernos corporativos vinculados al tema de la financiación a la política. Financiamiento a la política. Es que vivió fuera muchos años, pero se entiende. Y han habido algunos minoritarios, en particular el Fondo Moneda, que ha sido muy agresivo. ¿No? Ayer en la Junta de Endesa, en que algo que nosotros y otros medios han reporteado en los últimos meses, que tuvo que admitir de que efectivamente $1 millón habían donado a la campaña del 2013. Nosotros tenemos entendido ¿Y no lo habían declarado? Lo habían declarado por el CERVEL, pero no lo habían declarado bien claro. Nosotros entendemos que esto es parte de lo que también nosotros publicamos, que fue la estrategia de Rosenbluth Martelli de encarar a abordar a 5 o 7 empresas por entre 300 y 500 millones de pesos cada empresa. Endesa habría sido una que dijo que sí, Sokimich la otra. Entendemos que Nersis en la Junta de hoy va a admitir lo mismo, no sabemos el monto. ¿Y eso estaba en los balances o van a tener que rectificar balances? No, la Endesa ayer, sin dar mucho detalle, dijo que esto fue bajo el CERVEL, o sea que estaba en los balances. Que no necesariamente es lo mismo. En teoría, porque le preguntaron eso, porque si está declarado ante el CERVEL es parte de lo que dice del 1% del... Bueno, y se debería ser, pero aportes reservados que serían no, pero que... Salió el nuevo grupo al baile, ¿no? Grupo Said. Anoche en TVN, sí, anoche TVN. No vi televisión anoche. Pero tampoco leíste el mostrado porque lo subimos inmediatamente. En otros menesteres. En titular. No queremos saber los detalles, Federico. No, la verdad es que sí, siguen saliendo antecedentes. Una contadora de la ADC declaró ante la Fiscalía que Martelli, el gran operador y recaudador de las campañas de la concertación, ¿no?, a quien boleteaba el ministro del Interior y varios de sus asesores, le había pedido a ella boletas, ideológicamente falsas, boletas falsas, para mandar a Sokimich y a Grupo Said para financiar la campaña Frey del 2009. Entonces siguen saliendo antecedentes. Siguen el goteo de boletas. Pero hay un nuevo grupo económico metido en el baile. Entonces ya está Sayed, está Said, está, Sokimich, Endesa, es decir, los españoles, pero ¿no? Los italianos, en definitiva. Pero lo que yo quería hacer, el punto que yo, viendo el vaso medio lleno, es que el hecho de este activismo no es casualidad, y a veces el mercado, por usar el eufemismo, funciona es más perfecto que el mercado de la política, como Mirko la semana pasada discutíamos, porque ya han renunciado gerentes generales, ya han sacado a un histórico como el mercado forzó que Julio Ponce saliera del directorio de su propia empresa. No ha habido ningún político que ha renunciado. El dinero es más sensible al clima ambiente. Claro. Sin lugar a dudas. Porque se mueve más rápido. Con Olo dirá Martelli, ¿no? La plata manda. Claro, porque tenemos varios empresarios involucrados, salpicados y que ya están fuera, ¿no? Claro.
O sea, Delano y Lavín tuvieron que Están dejar la presos, administración de su estuvieron empresa. presos. Bueno, el grupo Penta, oye, que lo fue- omití en la cambió noticia, es el primero en caer, ¿no? Claro, y Julio Ponce Lerú, aunque sin perder el control de la compañía, de la presidencia del directorio, pero hay movimiento. Conte renuncia. Hay movimientos de imagen. Y todo o al esto, menos. oye, y en todo- cambio, en la política nada. Pero todo esto... Salvo Moreira, que en un minuto admitió que el resto es impertérrito, todo en la tesis Jovino, ¿no? Que aquí pueden seguir Apretar todo los normal. dientes. Apretar los dientes, todo normal, no ha pasado nada. Esto es un asunto judicial menor. ¿Ah? Y una cosa que es culpa de los medios que están haciendo un escándalo, es culpa de los fiscales. Que están poniendo un celo excesivo, todas estas cosas que ya hemos escuchado, que no se están cuidando la honra a las personas, y nuestra clase política es maravillosa, que bueno, estos son errores menores, ¿no? Que los políticos que hacen las leyes las burlen y defrauden al Estado es una cosa menor, no tiene importancia porque es legal, además Chile aquí nadie se lleva, aquí nadie, dicho que es menor, nadie lleva, No, nadie dice que es menor, pero se hacen la los señal lesos. es que es menor, porque Se si fuera hacen los lesos. importante habría consecuencias, y no las hay. Hasta ahora no, efectivamente. Pero lo que yo quiero terminar con ese tema, porque lo que también viene a Piñera, otro caso es que un hombre que profesa de ser un gran fan del mercado, cada vez se le acerca más esta crisis al corazón de Banca y Bancorp, el tema que ya hace 2 semanas está llegando a su punto de ebullición, que es ¿qué relación tenía Aguas Andinas, Soqui, Carichera y la sociedad de José Cox con él? Bueno, todos creo que sabemos, para aceptar pagarle estos bonos o asesorías a Jaime Aguirre, director ejecutivo de Chilevisión. Nosotros tenemos entendido que Quizás hoy... nunca supieron. No, todavía nosotros sabemos ¿Sí? que sabemos, por Ya, supuesto. las eso empresas no. sabían Por que con supuesto. esto iban a pagar Posible bonos. que no supuesto. sepan, pues, si Y llegaban las boletas tienes las que pagarlas, boletas. No, es que, Oye, ¿por qué se te doy la plata? No, pero- Para campaña me llega una boleta del Claro, señor Jaime Pero Aguirre. ojo, puede ser conversado de que dentro de este mecanismo ilícito de financiamiento de la política, que emita la boleta, pero en el entendido de que la plata va a llegar igual a la campaña de Piñera. en este pero caso lo que no fue pasa así. es que no llegó a la campaña Pero de era, Piñera. pero era parte. Nosotros hemos entendido que hoy Aguas Andinas, empresa regulada, a pesar de que técnicamente está registrada en Chile, pero los controladores son extranjeros, que siempre ha dicho que ellos no han donado en campañas políticas, pero que sí hacían lobby, admitiría también, bajo presión de los accionistas en la reunión de hoy, admitiría, al igual que Nersi va a tener que admitir, entendemos nosotros, que estas platas a Jaime Aguirre eran vinculadas a platas políticas y bueno, no se sabe cuánto detalle, los abogados querían limitarlo. Pero al final terminaron en el bolsillo de Jaime de Aguirre. Por eso te digo, ahí hay un tema Sí, que... pero es que a lo mejor no nos explicamos bien, o las notas no lo hemos explicado bien. explicando muy largo las notas, que claro. es lo interesante. O sea, te voy a preguntar, Yo creo pero es que está preguntando y como él es el jefe hay que decirlo. No, yo lo digo para que se entienda. Para hacer el programa aburrido, No, una lata. claro, La gracia es que Lo que pasa es que yo no puedo bajar Matías- el nivel de ignorancia económica que te aburra. Matías no del puedo. Río, el Tolerancia Cero el domingo, te metió al baile al propio canal, porque Tolerancia Cero es un programa de Chilevisión, metió al canal, ¿no? Y a Jaime Aguirre, contando que él había confirmado que en Bancar le habían dicho que las platas para que se le entregaban a Jaime Aguirre habían sido platas, eran de platas políticas, de origen político. Eso es lo que pensaban, eso se es muy entiende, grave. las empresas. Eso Pero es lo muy que ocurre grave. es que terminaron en manos, en un bono a los ejecutivos. Está bien, Bueno, pero sí, Piñera se lo pidió, es eso un es lo que queremos tecnicismo. explicar. O sea, Que no esa sé la- cuál es el no, que problema esa del la- tecnicismo. no, que no sé cuál es el problema no, que porque no, Piñera po. está hasta las masas. Sí, está O sea, bien. él ya reconoció en su círculo que se le pone la campaña cuesta arriba. Siempre está ¿no? tarta la masa en cualquiera de los dos escenarios, porque los dos escenarios son ilícitos. Pero es, a mí, es un tema de reprochabilidad de la conducta. Si además de irreprochable porque obtiene financiamiento ilícito para la campaña de estas empresas, que además una es regulada, bla, 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 si además de eso no le cumple a esa empresa y se queda con la plata. Es decir, hay un doble reproche, eso voy. es que lo que igual eso tanta- lo que quería explicar en forma aburrida quizás es que las empresas lo aceptaron. dices que sabían No, que eso. Le dijeron, oye, esa plata que tú vas a donar a mi campaña, no sé si fue exactamente ese vocabulario, parte de eso, no te preocupes, págale estos bonos, te va a emitir boletas Jaime Aguirre. Y las empresas, ok, total, igual iba a ir para ti. No importa cómo o sea, Ya, ¿qué es bueno, el ahí tema? hay un matiz Que las que empresas lo que querían era que Piñera Estuviera supiera contento. que les dio que plata. estuviera contento. Porque es la manera de protegerse, porque todo el gran temor del empresariado era que Piñera fuera voraz, ¿no? Y usara todo el poder del Estado para castigar a quienes él tenía en su lista negra. O a quienes no le ayudaron en la campaña, Como quizás ocurrió, en eventualmente. definitiva, como fue la percepción de Julio Ponce, que todo el proceso Cascada era una venganza de Piñera
porque lo había hecho perder plata en las cascadas, y entonces se trata de poder político. Julio Ponce compra protección transversal en la política para que estas cosas no le ocurrieran. Para que no bueno, hubiera eso es lo que hay en todo el financiamiento ilegal en general en la política. Claro, y con Piñera pasó ilegal, eso. Ilegal porque todos también. saben que Piñera no necesitaba plata para hacer su campaña, a él le sobraba plata para hacer su ojo, campaña. porque es avaro y no pone plata propia. Ese bueno, es otro por- tema. pero por supuesto, Oye, pero porque alguien- ya volvemos. Volvemos unos segundos. Estamos de vuelta con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, desde la librería Ulises del barrio Las Tarrias. Y bueno, nos hemos entretenido una enormidad una vez más con boletas por ahí, boletas por allá, los significados que tiene Piñera adentro del tema, etcétera, etcétera. Estamos siendo muy catones. Oye, es que está de moda, ahora hay una discusión que ya, oye, ha permeado el mundo del periodismo. Estaremos siendo una especie haciendo una moralina o unas moralistas en exceso, una especie de catones los viejos, ¿no? El Sí, a mí- viejo a mí a la más que- romana, ¿o no? Más que las boletas o la agenda, me parece un tema súper entretenido, súper interesante además, que abrió los fuegos Matías Rivas, editor de Ediciones UDP. No, el fin de semana, una columna en La Tercera, voy a leer brevemente la tesis de él. ¿Qué tiene ¿no? que ver todo esto con la función del periodismo, por supuesto? Claro, dice, las sentencias, los monólogos condenatorios, las defensas corporativas y las frases para el bronce de los hombres buenos cunden de tal forma en los medios que por vergüenza es recomendable prevenirse ante tanto ejercicio de estupidez y arrogancia. Escuchar el despliegue oratorio de ciertos periodistas como Daniel Matamala, Tomás Mochati, Fernando Paulsen o Matías del Río, por ponerle nombre a la trenza, es una experiencia muy similar a escuchar en AM a los predicadores de iglesia brasilera. Hablan con una certeza que da miedo, en algo recuerdan al cura Bull en su momento de fulgor mesiánico. Estos próceres nos revelan verdad y además en el trabajo de interpretarla con una pasión que linda en el ridículo. Ese es un fragmento del Oye, asunto. pero Yo nos creo estaremos que convirtiendo en eso. Hay una parte de verdad en el asunto de un tono. Exacto. Yo creo que es cierto, ese tono es un tono de conversación, muy probablemente de conversación racional, probablemente no, probablemente está infundido de una emoción, de la emoción ambiente. Yo creo que lo que no dice Matías, y creo que es lo más grave, y además recomiendo de todas maneras una columna, una carta que hoy día le escribe Daniel Matamala en La Tercera, ¿no? Es una mirada parcial del fenómeno que tiene que ver con que el país cambió el tono de la conversación. Yo creo que si hoy día el péndulo se está yendo hacia un extremo, es porque estuvo mucho tiempo en el otro. El país estuvo mucho tiempo en algo de lo que hablaba ayer una columna de John Carlin, una nota de John Carlin, una crónica, en el diario El País, ¿no? Que hablaba sobre el fin de la vanidadería chilena, y la vanidad de la élite, ¿no? Por muchos años vivimos un discurso profundamente autocomplaciente, incapacidad de ninguna autocrítica real. Podía haber algún punto de disenso de café, pero no había una autocrítica en el sistema de poder para decir hay que cambiar algunas cosas importantes para mantener lo mejor que tiene esto. No se tomaba en Era serio, razonable. no se tomaba en serio. Y vendieron que éramos los jaguares de América Latina y vendieron que éramos excepcionales en América Latina. Esa siempre ha sido la mitología, la excepcionalidad chilena de América Latina, que este era un país ordenado, serio, responsable. Y uno de los principales responsables de esto, hay varios, el presidente Lago y su séquito. Cuando salieron antecedentes de corrupción, él habló de que esto era hojarasca, una cuestión menor, en ese tonito justamente arrogante. Entonces la arrogancia viene desde la autocomplacencia hace rato, ¿no? Porque si bien es cierto, hoy día hay un tono muy duro en la crítica. Pero un ¿no? tema, bueno, pero hay cosas, ahí estáis mezclando cosas. Una cosa es lo duro de la crítica y otra cosa es el tono, no solo duro, sino que de pontificar, ¿no? Eso es lo que me da la sensación a mí que va la columna de Rivas, de ya hay no solo catones, oye, a la romana, catones el viejo, sino que además una especie de sumo pontífice que predica. Sí. Ahí hay un tema que yo creo que una cosa es la fiscalización de la prensa, ¿cierto? Sí. Fiscalizar el poder, ponerlo en aprieto, ¿cierto? Pero déjame responder una cosa. Y otra cosa es el tono del que se la sabe toda, oye, y poco menos que denigra al resto, ¿no? Está bien, el tono es como tratar de hilar demasiado fino cuál es el adecuado. Pero aquí concuerdo plenamente con lo que dice Mirko, que este país
por mucho, mucho tiempo, primero que por naturaleza somos un país más conservador, más opacado, menos pasional, que tiene su lado, su arista B y su arista A. Ahora nos estamos poniendo más pasional. Pero es que yo creo que es necesario, y es necesario, quizás sin haber leí la columna, pero no alcancé a leer toda la respuesta de Matamala, ¿no? Es que a lo mejor el tono del país efectivamente cambió, y para remecer en un mundo, y aquí voy a hablar así bien global, en un mundo en que hay una pelea para captar la atención de la gente, desde lo más básico que es andar en Twitter hasta Facebook y las mil cosas que uno hace, una diarrea de información para captar la atención y remecer en el clima actual para un país que es por naturaleza conservador, pacato, reservado, o el tono mercurial que a veces es un país más bien de centro-izquierda, más bien progresista. Pero necesitaba de una industria mediática que ejerciera el rol que tienen las democracias vibrantes. Y si el costo de eso es que a veces un par de esos personajes o nosotros en este mismo programa nos pasamos de estaciones, yo creo que es un costo que vale pagar. Sí, es un buen punto, es un buen punto para reforzarlo, porque creo que es importante que esto es consecuencia de una causa, y la causa es que por mucho tiempo hubo... se hizo. Se mucho mortificó, tiempo la prensa... se mortificó exactamente lo contrario, y no había espacio para el disenso, no había espacio a la crítica. Si tú decías que el país no estaba tan bien como se comentaba en Wall Street, como se hablaba en Casa Piedra, como estaban los titulares de la prensa hegemónica, ¿no? Simplemente estaba afuera. Era parte del rojerío, era parte de una cosa antigua, quería volver a los años 60. Entonces, hoy día se pontifica como consecuencia de que se pontificó anteriormente de una manera. Es más, ¿no? El gran asesor del lago, Ernesto Tone, escribió un libro que se llamaba La osadía de la prudencia. Hubo una generación que controló el poder en Chile que creció con un trauma al conflicto, y creció con un trauma a la autocrítica. Entonces vendieron que la transición chilena era ejemplar, era la mejor del mundo, que todos tenían que venir a imitarnos, porque en este país estaba todo bien. Cuando sabíamos que no lo estaba, muchos sabíamos que no lo estaba. Pero entonces, no olvidemos que se hicieron adelantos enormes en la transición chilena. Tranquilo, pero si el punto, no vamos a ir a esa conversación. El punto es que no se admitía la crítica. Ese es el punto. No se admitía la crítica porque las reglas, la regla era que el país crecía, y si el país crecía estaba todo bien. Es decir, mientras más crecía estaba todo mejor. Y esa era la única variable por la que se medía todas las cosas. ¿Te acordás que a los que criticaban les pusieron los autoflagelantes? No, ni siquiera dentro del sistema político. Que obviamente los autoflagelantes siempre fueron derrotados y nos estaban proponiendo la construcción de Corea del Norte, pero hasta el año pasado en las reformas, cualquiera que hablara de algún cambio estructural era alguien que inmediatamente tenía que volver al pasado. Entonces este tono es consecuencia de ese tono, de la construcción de una generación que administró el poder con un temor al disenso. Estamos de acuerdo. Oye, pero a propósito de tonos, hay alguien que tenía un tono muy también pontifical muchas veces, que era Camilo Escalona, y pucha que le fue mal a Camilo. Sí, a Camilo Escalona es parte de lo mismo, el péndulo viene de vuelta, ¿no? Esta es su tercera derrota consecutiva, él viene siendo derrotado. Camilo Escalona era, para hacer un pequeño contexto, en los años 90 era el gran temor de la élite. Era Daniel Rojo, porque era el líder de la nueva izquierda, el sector más de izquierda del Partido Socialista. ¿Te acuerdas que Lago lo castigó en un subterráneo? Lago lo ganó en el subterráneo y habló que los empresarios en chupasangre. En ese minuto todo el poder lo consideraba un peligro, y si Bachelet llegaba con este señor, esto era el retroceso al marxismo de los años 60. Y porque Camilo Escalona, cuando ganó Bachelet, le gustó estar adentro del establishment, hizo una reconversión, y como todos los conversos, en este negocio tiene que demostrar con más fuerza que es converso. Y finalizado el último año del gobierno de Piñera, se instaló como el nuevo miembro y el más sexy del Partido del Orden. Y entonces, cuando empezó recién la conversación sobre la Asamblea Constituyente, él dijo que la Asamblea Constituyente era fumaropia, entonces los diarios lo entrevistaban fin de semana por medio, ¿no? y la derecha le dio la categoría de estadista, así como la izquierda en Chile te otorga la categoría de demócrata, que tú no estás con la dictadura, la derecha te da la categoría de estadista, hombre serio. Y eso le encantó. Y empezó a vender el humo que él seguía administrando a Bachelet, mientras Bachelet estaba en Nueva York, ¿no? Y eso a Bachelet no le gustó, ¿no? Y cuando llegó Bachelet, ella, con todo su tremendo poder, se sometió a primaria. Y el señor Escalona no quiso primaria porque dijo: yo soy el dueño del partido. ¿Quién es el líder acá? ¿Quién se la jugó por Bachelet? A los jovinos, porque Escalona es el jovino, el PS. El partido es mío, la cuestión es mía, no tengo que ir a primaria. Pum, resbaló, patinó al suelo, ¿no? Primera patina.
Entonces, en su cupo fue un señor por la región de la 10ª región, donde él era, iba a ser candidato a senador, y para reelegirse fue otro señor, un líder local. Y después entonces su amigo Gutenberg Martínez, la vieja trenza del Partido del Orden de CPS, la Concertación, los insulta, los Vieragá, y el otro Gutenberg Martínez le dice, compadrito, yo le doy un cupo. ¿Ah? 8ª región, la DC no llega candidato, venga usted. Mire que estamos amigos acá. ¿Ah? Y perdió, de nuevo, segunda derrota. Y en el suelo Escalona decía, bueno, pero yo voy por mi fuero porque es porfiado, ¿no? Hijo de panadero de San Miguel, me echa clavo duro, tiene calle, tiene cuneta, vamos a la vez. Y pierde de nuevo. Es un tipo que lo que demuestra, esto ¿cuál es el no significado significa de que esto? Isabel Allende sea la gran candidata, o sea, el día de mañana va a salir una boleta de Isabel Allende y Escalona se va a dar un festín. Pero sobre todo porque ella es senadora por el norte y todos sabemos que los políticos que están en el norte están todos bajo la sospecha de estar financiados por Soquimich. Hay que ver qué ocurre Por las mineras en general. por la minería en general, pero Soquimich en particular. Es el desgaste de una generación que no va más. Eso es. Ese es el de un significado discurso, que tú le des. de un discurso, claro. De los intentos de esa generación por volver por su fuero y por eso se alinean detrás de Escalona y Veragallo, insulsa que siempre fueron de la otra línea, de la Pero hoy día- izquierda y todo. claro. Y hoy día están todos en el lote protegiéndose. Partido del Orden. Claro. Isabel Allende nadie puede decir que es una política, esto no se trata de un esquema de izquierda, es simplemente una identidad de grupo con el presente, pero es una derrota simbólica, muy poderosa. Oye, muy buen punto. ¿Tú tienes algo más que agregar sobre eso? No, acá yo le firmo la Yo también. junta, Oye, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, de la librería Ulises del barrio Las Tarrias. Gracias, Mirko. Gracias, Iván. Hoy día tuvieron más fome que lo habitual. Porque Pero tú bueno. llegaste más fome. Llegaste con traje, además, con Nos vemos. Chao. Chao.